Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Uno de los mandamientos más importantes que el Señor les enseñó a sus discípulos y a nosotros, por supuesto, es el perdonar, porque ahí se encierra no solamente la sanidad del alma, sino que también incluye sanidad de los cuerpos. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, si nosotros nos confesamos nuestros pecados unos con otros, nos arreglamos, es decir, unos con otros, es porque definitivamente, por supuesto, nosotros no vamos a perdonar pecados, que solo es Dios el que perdona pecados, pero ¿qué papel juega el poder confesarnos unos con otros? O incluso cuando la Escritura también dice que tenemos la potestad de retener las faltas, o podemos perdonar las faltas. Pero, ¿perdonamos nosotros pecados entonces? Cuando nosotros le perdonamos a alguien que nos ha ofendido su pecado, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta espiritual que se mueve en ese aspecto? ¿O cómo interpretar en Santiago 5:20 cuando dice que el amor cubre multitud de pecados? Pero, ¿qué diferencia hay entre un pecado cubierto y un pecado perdonado? Porque es muy diferente, es muy distinto ese pecado cubierto. O como dice también otra parte de las Escrituras, que nosotros cuando oramos como el Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Pero, ¿cubrimos nosotros el pecado o perdonamos nosotros los pecados? Ahora, hay de alguna manera muchas formas de interpretar estas cosas, porque podemos entonces retener el perdón a alguien. Y también dice las Escrituras en Romanos 4:7, dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y sus pecados son cubiertos, dice. Ahora, ¿cuándo se cubren los pecados? El amor cubre multitud de pecados, dice. Pero, ¿qué sucede entonces en ese cubrimiento del pecado? Y aparte es el perdón. Ahora, entonces nosotros lo que realmente hacemos es cubrir los pecados de la persona, perdonando nosotros la ofensa, pero queda entonces cubierta para que Dios y esa otra persona van a interactuar para que ellos reciban el perdón de los pecados. Uno de los ejemplos más grandes que existen es la fórmula que Dios usaba en el Antiguo Testamento, cuando permitía o él mandaba que se mataran, sacrificaran animalitos, corderos y becerros y cualquier otro animal que se usaba dependiendo de la falta o del pecado que se había cometido, y tenía que presentarse con ese animal delante del sacerdote para que él sacrificara y hubiera perdón. Pero entonces los animales, la sangre de los animales, ¿perdonaba pecados o cubría pecados? Muchos opinan que era una forma de cubrir los pecados y que a la cuenta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí se hizo efectivo el perdón que había sido por la sangre de los animales cubierto, con el propósito de que cuando Cristo efectuara el sacrificio en la cruz del Calvario, entonces
eran sus pecados perdonados, pero antes quedaban cubiertos, por supuesto, como una promesa, como un cheque firmado que iba a ser cambiado en el sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces nosotros, cuando decimos yo te perdono o perdonamos el pecado o los pecados, lo que estamos haciendo es cubriendo esos pecados para que luego esa persona con Dios directamente reciba el perdón ya directo del Señor. Nosotros entonces tenemos el compromiso de perdonar para que quede cubierto y para que, por supuesto, el Señor va a tratar con esa persona y va a encontrar entonces la respuesta al confesar su pecado, y entonces le va a ser perdonado por Dios. Pero como que ya hay un proceso que comenzó con eso, con cubrir el pecado, y que va a terminar en el perdón del mismo. Espero que este pequeño análisis que hacemos a estas preguntas y a estas respuestas que estamos dando, basados en los versos que mencionamos, te puedan servir para comprender la importancia de perdonar, cubrir el pecado, para que luego esa persona reciba directamente el perdón de Dios cuando el Señor lo atraiga hacia Él para que pueda confesar su falta. Dios te fortalezca. Te deseo, y estamos a las puertas de este fin de semana, Dios te bendiga, te llene de paz, de gozo y de fortaleza, y por supuesto de salud también para tu alma y para tu cuerpo. Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.